Esto es Warp Talks, el podcast de Warp, en el que creamos un espacio de diálogo vivo con los nombres que marcan el ritmo en las diferentes industrias creativas alrededor del mundo. Bueno, Francisca, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio, por la disposición. Para mí es un gusto hablar contigo. No nada más porque es parte de mi trabajo, sino también porque siempre es un placer poder entrevistar a las personas que hacen mis discos favoritos de cada año. Y adentro es ha sido todo un descubrimiento para mí, porque debo ser honesto, yo no estaba tan clavado con tu música. Había escuchado como digamos parte del flujo laboral. Ajá, pero pues siempre trato que cuando salen las cosas escucharla y pues creo que uno de mis géneros favoritos en la música son discos de desamor escritos por mujeres. Entonces ya iremos en esa... Me encanta. Esa exploración. Me encanta. Pero bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, siento que ahora con los ritmos de la industria y hablándolo con otros artistas, como que de repente sacar música y sobre todo un disco, que hoy en día es una labor de cierto, pues que requiere valentía. Sacar un disco ya no nada más es como un logro y una satisfacción, sino también puede ser un alivio. Ajá. Entonces me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué adentro qué es más o qué ha sido más como acción de publicarlo? ¿Una satisfacción o un alivio? Es una buena pregunta y gracias por esa gran introducción y gracias por escuchar el álbum y como indagar en el proyecto y ponerse al día con la que uno lanza, que como que suena obvio, pero ya que las personas se den el tiempo para hacerlo, uno lo agradece mucho. Y también feliz de estar aquí en Warp contigo. Yo creo que fueron las dos cosas en realidad, la publicación. Por una parte fue un alivio. Más que la publicación del disco per se, el alivio fue la creación misma y la confrontación obligada al proceso que representaba esa creación. ¿Me cachai? Como que creo que eso fue una terapia real y catártica real. Y creo que ese diálogo de estar conversando conmigo misma mientras escribía, luego mientras ensayaba, mientras reflexionaba sobre la música y también sobre lo que estaba diciendo y comunicando, fue un regalo y fue un alivio. Y creo que la idea de publicarlo y decir acá hay un cuerpo de trabajo, hay un disco, hay un punto de vista, fue una satisfacción. Porque era como, tengo un punto de vista artístico, tengo un relato, es algo tan personal, pero a la vez yo sé que es tan universal, ¿verdad? Y sentir esa coherencia, aunque daba un poquito de nervio salir con algo tan confesional al mundo, me dio satisfacción. Así que una gran pregunta, en verdad, sí. Partiendo de ese concepto de lo confesional, hay una entrevista que le hacen a Carole King en los 70s cuando dice el Tapestry, donde le preguntan que sí cree que las mejores canciones que ella ha escrito las publicó. Sí. Y ella dice que no, que había unas que eran tan crudas y tan dolorosas que pues simplemente decidió quedárselas para ella misma. Y al final una cosa es hacer las canciones y que a ti como Francisca te lleguen las ideas, y otra cosa es decidir publicarlas. Exacto. O sea, son dos cosas, parece que son lo mismo, pero yo creo que sí hay como una diseminación entre una y otra. Sí. Y me gustaría preguntarte en qué momento, qué te llevó a decir, ok, esto que estoy sintiendo, esto que estoy escribiendo, quiero que se convierta en un disco para que lo escuche la gente. Claro, es una súper buena pregunta y me encanta Carole King, creo que una gran referente aparte. Yo creo que a mí, ¿sabes qué me ayuda en ese momento en realidad? Es cuando entran los colaboradores al disco. Porque yo creo que yo tengo una noción vaga de las canciones y de lo que el potencial de la canción. Pero cuando ya entra un colaborador y como que un poco muestro las cartas, ¿verdad? Como que abro el mazo y digo, esto es lo que hay, está sobre la mesa. En ese espacio de reflexión y diálogo empiezo a sentir la confianza de apostar por eso, si es que algo tan íntimo. Y siento como que vale la pena, que tiene un punto de vista para ser publicado, y siento que me puedo atrever a hacerlo. Yo creo que no, en el momento de la creación más íntima, si me pongo a pensar mucho en el potencial de publicación, no hago nada. Se me genera como un parálisis, ¿cachai? Porque empiezo como, es que no es tan bueno, es que quizás debería ser más, es que debería ser menos, es que no sé qué, y ahí se genera un ruido que de afuera, valga la redundancia, ¿verdad? En vez de adentro. Entonces, creo que esa reflexión viene cuando ya empiezo a darme cuenta que hay como suficiente trabajo realizado para decir, ¿qué hago con esto? El diálogo con otra parte, con una contraparte. Y en ese diálogo con la contraparte también
empiezo a ver si es que hay una historia. ¿Cachai? Porque uno está al centro, entonces como que no ves, no, estás como a la mitad del bosque, ¿verdad? No ves. Entonces, con esa persona puedo alejarme un poco y decir, ok, hay una historia. Y empiezo también a contarla como si no fuera solamente yo al centro. Puedo entenderla como algo más. Entonces eso también es un ejercicio muy lindo porque estoy al centro, lo siento, a concho, como diríamos en Chile, entero, pero al mismo tiempo tengo la capacidad de como, ok, ¿cómo le doy forma? ¿Cómo es la mejor versión de esto que yo creé desde un lugar? Y cómo le doy como un poco la vuelta, como tú dices, publicable, y que no es simplemente lo que yo creo en el living de la casa y que queda ahí. Y sí pasa que hay muchas cosas que yo creo que sí trabajo que no publico, pensando en lo que tú decís de Carole King, que no publico porque son declaraciones quizás o confesiones muy elaboradas o también pueden ser muy crudas y que quizás se entienden menos también. O sea, pensando en el aspecto publicable, que serían ¿verdad? como chistes locales que solamente tú... Claro, y a veces son más enredados porque son como cosas que han sido menos refinadas, menos depuradas, menos editadas. Y no quiero como ponerme a picar piedra con esas piezas. Son piezas que yo escribo y que me hacen sentido a mí. Son corrientes de la conciencia donde hay una parte C, un puente, una canción que dura 2 minutos. ¿Me explico? Y yo me quiero dar ese gusto. Y yo creo que gran parte, quizás ahora que te digo esto de la odisea artística, es como siempre mantener ese balance, ¿verdad? La identidad y la autenticidad. Y eso que hace que uno tenga un punto de vista en esa búsqueda. Y también que para la persona que lo consume, lo percibe, lo hace propio, lo mastica, se entienda. Que no sea ningún esfuerzo. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Ahí también hay una gran gracia de una gran canción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sigo siendo, alguien que prefiere consumir... Bueno, no, consumir es una palabra horrible. Sí, cuando lo pensé dije lo mismo. Escuchar álbumes. Escuchar, sí. Y creo que cuando un artista de cualquier tipo decide hacer un álbum, a mí me da la sensación de que también lo hace para responder dudas o irse a preguntar cosas. 100%. Y una cosa es que tú digas, ok, tengo este sentimiento, este dolor o esta alegría y voy a escribir este disco. Y tienes como una primera percepción. Esto en torno a lo que decías sobre estar al centro de la problemática. Sí. Pero que después, conforme vas escribiendo, te vas dando cuenta de que dices, esto de mi historia, independientemente de la publicación del disco, no lo había notado, no me había dado cuenta. ¿Te diste cuenta en la escritura de tus canciones, en la composición de cosas que no te habías dado cuenta? No que me digas, de esto, no. Sino simplemente reviviendo como todas estas situaciones que te llevan a escribir este disco, tú te diste cuenta de cosas que no habías percibido tanto de ti como de las personas involucradas, etc. Sí, de todas maneras sí. Y creo que totalmente la razón por qué hago música y hago cosa creativa es esa búsqueda. O sea, creo que es como el puente que estoy tratando de construir entre yo y el mundo, entre la experiencia sucedida, entre las inquietudes, las molestias, las frustraciones, el darle sentido, el buscarle un orden. O sea, es como una indagación constante y yo creo que incluso es más, yo creo que me ha costado a mí aceptar que ese es mi punto de partida como creativo. Quisiera ser más práctica, más pragmática y más ambiciosa y más como voy a hacer música con tal razón, no voy a ser un artista de tal manera. No, es mucho más profundo y una manera de vivir, ¿me explico? Hay como todo el rato estoy haciéndome preguntas y esas preguntas toman forma en las expresiones artísticas que yo hago. Y yo creo que en este disco y estas canciones, en ese proceso de escritura, edición, grabación y publicación, el relato, como tuve que estar viviendo en ese relato, sigo viviendo en ese relato, ¿verdad? En este momento todo es así. Sí voy aprendiendo cosas y descubriendo cosas. Entonces, por ejemplo, en lo que respecta por ejemplo, la separación misma de una ruptura o un rompimiento, me di cuenta que igual mi postura era una postura de, siento yo, de como igual angustiada, delirante, todo, pero igual como generosa. Como que me di cuenta que el punto de vista era como no fijarme en las fallas o los fracasos, sino fijarme en mi viaje y decir, oye, esto ya no me sirve y como te doy las gracias igual. Como que igual siento que hay un poquito de eso ahí y no es solamente la rabia, la ira o la frustración. Lo otro también que me di cuenta, que obviamente va a sonar muy obvio, pero en la fase porque el disco tiene como estas diferentes etapas, ¿verdad? En la etapa como más como de euforia, post-separación, de salir al mundo, me di cuenta como, en Chile decimos como, ¿qué engancha? ¿Sí? Como que, ¿qué onda? Como, ¿cachai? Como enamoradiza, o sea, como que no sabía, o sea, suena lógico, pero no había reconocido que esa misma, ese espejo, ¿verdad? De decir, en verdad sí, qué jugada, qué enamoradiza, como afuera en el mundo y romance, y este chico y este otro chico, y como
como yo estaba contando la historia como narrador y también protagonista, no me he dado cuenta de que esas cosas en verdad estaban pasando hasta que empecé a enumerarlas en canciones. Entonces cosas así de diferentes envergaduras, diferentes niveles iban pasando. Pero sí yo creo que me ayudó mucho a integrar la experiencia del rompimiento y la crisis en mí, la integrarla, porque estaba confrontada a la situación todo el tiempo. No solamente entre cuando uno vive una crisis, ¿verdad? Está buscando así como saciar esa problemática, ¿verdad? Buscar canciones, conversaciones. Y en este caso, como además de eso, tenía mi propia conversación interna que yo estaba teniendo. Y en eso que mencionas sobre incluso partes de tu sonido, no sé si es percepción mía, en Continente. Ajá. Y no sé, creo que la canción se llama Juan. Sí. Juan. Porque ya después de haber escuchado este disco dije, ok, o sea, no me había realmente dado cuenta de todo lo que tiene que decir Francisca Valenzuela, me puse a escuchar los otros discos. Y dije, como que de cierto modo el disco también hace como referencias sonoras a otras etapas musicales de ti. Y eso es como... Y justamente en eso dije, oye, esto es algo que... No sé si es algo que la Francisca Valenzuela del primer disco hubiera podido escribir, pero hace como una referencia directa a esa Francisca Valenzuela. Total. O sea, me paran los pelos, de verdad sí, muy sí. Y es muy heavy porque en el fondo... como que es como dulce y amargo, ¿verdad? Bittersweet. Es como que... Por una parte digo, qué lindo la trayectoria que uno puede tener. Estoy orgullosa, siento que he crecido, han pasado cosas muy lindas. Pero a la vez siento que estoy recién empezando y me da rabia que todo el mundo me vio crecer. ¿Cachai? Como me pasan las dos cosas, ¿me explico? Sí. Y entonces lo que tú dices me emociona porque es cierto que yo creo que este álbum para mí, tanto como el proceso que representa líricamente y temáticamente, como lo musical y lo artístico de por sí, es un regreso a casa, es un regreso a mí. Y en eso hasta ese homenaje a decir cuáles son los elementos que me constituyen, que son súper representativos, a dónde en verdad yo puedo sentirme cómoda y puedo lucir. Y cuando digo cómoda no digo de pereza, porque yo siempre me he salido de mi zona de confort, siempre, artísticamente. Pero lo digo desde la comodidad, que cuál es lo natural para mí como artista, cuáles son los factores que realmente tienen que ver con mi punto de vista y que las personas identifican conmigo también. Y ahí volví a esos elementos. Y yo siento que es volver a esos elementos, pero como tú bien dices, con el camino recorrido, con la capacidad de refinar, de cortar la grasa extra, ¿verdad? De darle forma y de resolver mejor. Entonces, por ejemplo, si Continente, yo pienso que, ahora que tú lo dijiste, yo estaba pensando, ¿cuál podría ser? Continente podría haber sido como de Buen Soldado, ¿no? Como del disco Buen Soldado. Pero es como la versión editada, bien calzada de las canciones como yo lo busco. Que me encanta esa canción que está en Buen Soldado, pero yo lo escucho ahora y digo, chuta, qué manera de querer... como meter palabras, o sea, ¿cachai? Estoy así como, en vez de sentarme a editar, ¿me entendí? O elegir la palabra precisa. Entonces, son cosas lógicas, pero uno en el momento no ve eso, son puntos ciegos. Sobre todo porque cuando, bueno, creo que todos en este lugar seguimos siendo jóvenes, pero cuando eres todavía más joven, hay una hambre a veces dañina por demostrar. Total. Y cuando eres artista, por demostrar que eres la mejor compositora, la mejor instrumentista, etc. Y ahora... Pues supongo que cuando creces te das cuenta de que menos es más, ¿no? O sea, que sí puede ser un poco... Que también hay que apreciar el silencio. Hay que apreciar el silencio, total. Algo que veo en lo que te comentaba al principio, de que uno de mis géneros favoritos de la música son discos de desamor escritos por mujeres. Como que siempre me da esta curiosidad. Realmente no sé a ciencia cierta cuándo se escribió la primera canción de este disco. Ajá. Pero de que tú escribes una canción, pasa por todo el proceso de que ya dijimos, decides hacerle un disco, te metes a grabarlo, se meten los colaboradores, producción, todo el tema de la promo. Y ahora vas a tener un show, la gente ya lo escuchó. Pero este proceso en el que de repente hay como un desfase emocional de que tú ya a lo mejor soltaste esas canciones, ya no te ves en ese punto y la gente ahora las conoce como si tú las hubieras compuesto ayer. Total. Y piensan que estás en ese rollo. No tienes como un problema como con ese desfase de que tú a lo mejor tú ya estás viendo hacia el siguiente disco, por decir una cosa, claro. Y la gente está apenas conociéndolo, entonces ellos están atorados en adentro. Es una buena pregunta. Lo siento solamente cuando... como, solamente lo siento si es que yo misma me pongo como las condiciones de tener que cumplir con el personaje. ¿Cachai? Sí. Es decir, también siento que sigo muy en el vibe del álbum. Todavía siento, no de nivel como de un desgarro emocional, pero a un nivel como de la conexión artística con el álbum. Siento que todavía me está representando muchísimo, que estoy como al mero centro. Siento que como que entré a la piscina y estoy a la mitad de la cancha. Todavía me queda, ¿me entendí? Sí. Entonces, en ese sentido me siento súper a gusto, porque creo que tengo la adrenalina y el enamoramiento
de la exploración musical de las canciones. Todavía no las canto todas tanto tiempo, todavía estoy explorando nuevas cositas vocales que puedo hacer, nuevos arreglos en el piano. Continente, por ejemplo, hablando de esa canción, en el en vivo cobra otra vida. Le agregamos un sample al final de cuerdas, crece un montón, me paro y toco 2 teclados al mismo tiempo con una mano en cada uno. O sea, busco maneras de darle como una vida distinta a cada pieza, y eso es lo que me mantiene vinculada a las canciones, no únicamente la parte emocional. Pero es interesante porque también creo que tener un repertorio largo ya, de varios años, y tener como, incluso con México, ¿verdad? Como una relación que he podido venir en ciertas instancias, poner cierta semilla, irme, volver, qué sé yo, que me reconozcan por ciertas canciones. También tengo que mantener como el enamoramiento ahí también. Y cómo yo de ahora integra esas canciones, ¿verdad? Y ahí también es como un poco ¿cómo se diría? El valor de una buena canción. The test of time, ¿cachai? Que sea temporal, ¿no? Que pueda sobrevivir. Que sea temporal y que en el fondo al final ese ADN melódico, armónico, lírico se sostenga y tenga gracia en el 2000, en el 2005, en el 2020, ¿cachai? Entonces eso siento, como que todavía sigo en la fase como adrenalínica de un pololeo, de una nueva relación con este álbum. Queda claro, y ya lo hemos hablado, que es un disco de desamor, pero hay diferentes maneras de ver el desamor. Sí, correcto. También creo que como que encasillarlo en términos de géneros musicales sería un poco, a mí me puede parecer hasta como cierto un poco aburrido, porque yo en este disco de repente escucho como folk, pero de repente el folk se mezcla con sintetizadores, y de repente escucho pianos al fondo que se escuchan medio blues, arreglos de cuerdas, coros como que hacen referencias al gospel. Entonces no me gustaría llevarlo hacia esa definición, pero hablando de también en este libro de Kim Gordon, de La chica y la banda, que ella dice que una vez platica con Stevie Nicks, que están hablando de discos de desamor, y que Stevie Nicks dice que el disco de desamor perfecto escrito por una mujer es aquel que suena como una pijamada en tus amigas, y cada canción es la perspectiva de una de tus amigas a la hora de hacer el disco. De hecho, en tu disco hay una canción que suena como así, ¿no? Que dicen, mis amigas me dijeron. Sí, exactamente, y son mis amigas, están todas mis amigas ahí, sí. Entonces me gustaría preguntarte si tú pudieras describir este disco en una experiencia, como, no sé, es sentarme con la guitarra frente a la chimenea una noche lluviosa o algo así. ¿Cómo definirías adentro? Uy, qué buena manera qué buena analogía. Estoy pensando, perdón. Estoy imaginando. En verdad, yo creo que es... no sé si la chimenea, pero sí siento que es algo doméstico. Yo te voy a decir por qué. Cuando me imaginaba los videos de las canciones, o la energía de la canción, como pasada imagen, me imaginaba mucho una casa, porque en el fondo como es un rompimiento, me imaginaba mucho como el espacio íntimo y como el cambio que sucede ahí, como el que uno hace su maleta y se va, ¿verdad? El que, por decirte, la ilustración de eso, que uno tiene un anillo y se lo quita. No, y describes horas, 5 de la mañana. Sí, o sea. y en el fondo como que en la cocina, ¿verdad? Adentro. Y Ama un poquito más, por ejemplo, que tiene la canción Ama un poquito más, que tiene desesperación. Me la imaginaba, porque así se sentía cuando la escribí, literal, con COVID a las 2 de la mañana. Era como encerrada en una habitación sin poder salir, como en un delirio propio. Entonces quizás en verdad va a sonar muy aburrido, pero quizás es lo que sucedió fue en un lugar encerrado, sola, adentro conmigo. Entonces, las intervenciones, pongámosle, de las amigas cuando vienen a tomarse algo. Tipo, te están diciendo, ya cálmate, Fran, ¿cachai? Como, supéralo, ¿me entendés? Entonces yo sí creo que es eso, es como un espacio íntimo y doméstico y cotidiano. No es un álbum que tiene como grandilocuencia y confeti y chaya, ¿cachai? Como otros álbumes que sí puedo reconocer que tienen como espacios espectaculares o distintos. Esto no, esto es muy cotidiano. Es como jean con chaqueta de jean, así. Tipo, te fumas el cigarro afuera en el patio, te sirves una copa de vino y estás así como mirando el atardecer, y de repente ese atardecer de todos los días, que todos los días hay un atardecer, pero ese atardecer tú lo miraste. Tiene ese tipo de componente de cotidianidad, creo. Y para mis últimas 2 preguntas, la primera tiene que ver con la portada, porque me parece que hasta podría ser como muy evidente las dos cosas que están, o al menos yo lo veo así, que no por eso menos poderoso, que está como tú en una posición como de desnudez, como desnudándote al mundo de todo de tu relato, y este listón negro, que supongo que no sé si tiene que ver con el luto, con la despedida. Tal cual. Es eso.
¿Cómo fue esa, o sea, cómo llegó? Porque te digo, parecen dos elementos aparentemente muy simples, pero pues exponerse así, decir el mensaje así tan contundente requiere también de cierta valentía. ¿Cómo fue el proceso para constituir esa me encanta que la has pensado todo, te juro que de verdad te agradezco tanto. O sea, no solamente creo que es atreverse, pero también es como cómo puedo refinar una idea y comunicarla de la manera más simple. A veces es muy difícil hacer eso. Entonces siento que lo que yo sabía que quería hacer gráficamente y visualmente con el álbum era, por una parte, que fuera un contraste. Primero pensé blanco y negro. Todo en blanco y negro, todo no minimalista, así como súper raw, pero sí mucho más raw que otras cosas que he hecho. No quiero color. El álbum anterior venía como colorido, súper teatral, como feeling myself, ¿me cachai? Sí. Esto tenía como una cosa más como al borde, como que esa era mi sensación y lo que quería interpretar, o sea, demostrar con las fotos y las imágenes. Entonces, primero dije blanco y negro. Segundo dije desnuda, tal cual, porque si el álbum tiene esta desnudez como emocional, también ser literal y decir, yo acá en la portada ni siquiera quiero decidir con qué salgo. No quiero que nada obstaculice el mensaje de esta desnudez, o decimos en Chile piluchez, el piluchismo. Y lo de la cinta fue como yo integro algo que visualmente trae una cosa para que no se sienta como random, como una foto desnuda random de cualquier otra cosa. Es muy leve y también esta cosa de como que uno lo lleva con uno como casi como una herida de guerra o como un abanderamiento y que fuera negro, obviamente por el luto. Sí, porque aparte no es un moño tan... Bueno, yo no lo veo tan cuidado estéticamente. No, o sea, literalmente es una cinta, un hilo que compré en la feria. O sea, es una cosa así... Y fue interesante porque hicimos varias versiones con otras cosas más. Tipo, más cinta, menos ropa, pelo suelto, más maquillaje, menos maquillaje. Y todo se sentía como de mucha fantasía. Entonces creo que fue como una combinación muy, muy simple. Y también creo que ahí entra mucho el factor de los colaboradores. Yo creo que el trabajo que hicimos con la fotógrafa, se llama Paola Velázquez, también es importante porque ella también es muy sensible, estaba muy alineada con la visión. Le mandé muchas referencias que eran justamente, volviendo a tu punto anterior, muchas referencias setenteras y noventeras. Estaba Kim Gordon, estaba Carole King, estaba Liz Phair, estaba Charlie, o sea, tenía ese universo como levemente más como con un componente medio poético, medio rockero, medio casero también. O sea, esa foto del estudio podría haber sido en una casa, a lo Tapestry, pero en verdad por cosas prácticas lo hicimos en un estudio. Pero también quería mostrar esa intimidad y esa cosa doméstica también, y con la menor cantidad de elementos posible. Y creo que así es impactante, o sea, no se necesita como más para entenderlo. Y para mi última pregunta, ahora sí que para cerrar la narrativa, la pinza de esta narrativa sobre discos escritos por mujeres, y más teniendo no solo tu perspectiva como autora, sino también como alguien que escucha música, siempre dicen que la historia la escriben los ganadores. Claro. Y pues tanto hombres como mujeres, como personas no binarias a lo largo de la historia han escrito discos de desamor. Pero yo creo, y esa es la razón por la que creo que a mí me gustan más los escritos por mujeres que las de los hombres, que luego los hombres, como generalmente podemos ser los malos de las historias, de manera alevosa decidimos omitir detalles importantes, o nos victimizamos, o nos llevamos a la parte de, por eso hice esto por tu culpa. Ajá. Pero ¿cierto? Creo que las mujeres son un poco más liberadas para incluso hablar de sus propios errores, de cómo están llevando su duelo. Entonces, a mí me gustaría saber desde la perspectiva de Francisca Valenzuela, ¿cuál crees que es la diferencia sustancial entre la manera en la que escriben los hombres y la que escriben las mujeres? Es una gran pregunta y una gran observación. De verdad, no me han preguntado nunca esto. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto y pienso que esa habilidad que podemos tener las mujeres o las voces más no binarias, digamos, para poder exponerse de un lugar, de una mala luz, en una mala luz, tiene que ver porque hay una conciencia de... es como que vas a pensar al feminismo, ¿no? Como tener la conciencia de los puntos ciegos y como tener esa empatía y esa apertura donde tú no tienes que ser siempre el winner, donde tú no tienes que ser infranqueable, ¿verdad? Y yo creo que esa sensibilidad, esa suavidad, esa flexibilidad emocional, que uno lo hace, yo creo, porque el sistema también te pide, uno está siempre sujeta a estar cuestionándose, mirándose, corrigiéndose, asumiendo mucha más responsabilidad que esa que una contraparte masculina. Y creo que eso al final, si uno lo mete en la licuadora artísticamente, aparece esa misma como mirada integral que permite que aparezcan esos espacios vulnerables. También creo que puede ser que tiene que ver, pienso en las razones, de que históricamente
al tener una sociedad donde se oprimen, reprimen e invisibilizan mujeres y minorías o voces no binarias, yo creo que el espacio artístico se convierte en un refugio y un espacio de diálogo y de resolución, como tú mismo estabas diciendo antes, ¿verdad? Entonces, es simplemente, mira, que volvemos al principio de la historia, que es simplemente tomar ese espacio privado y volverlo público. En vez de pensar, voy a crear algo para el espacio público, que creo que es muy masculino, ¿verdad? Entonces creo que esa porosidad del límite entre lo privado y lo público en las voces de mujeres y no binarias o voces marginales tiende a ser desde un espacio que es tan íntimo y personal que genera mayor impacto. Porque la gente lo hace suyo, lo siente auténtico y siente que pueden confiar en ti porque tú te estás exponiendo también. ¿Cachai? Es interesante. Y también creo, porque es un espacio de liberación de facetas. O sea, yo pienso cuando yo empecé mi carrera con Peces, que yo tenía, 18, 20. Peces, yo hablo de tener mal genio, hablo de tener celos, y todo el mundo me encasilló que yo era enojona, que era insoportable, no sé qué. Pero yo no soy así, mi personalidad es una parte de mí, es un momento. ¿Cachai? Pero era como, ay, claro, está histérica, ¿verdad? Ay, claro, que hace mucho, que se queja mucho. ¿Me entendí? O por ejemplo, Muerta la Lengua, también la canción, que yo la escribí porque me decían todo el tiempo, se compuesta, quédate callá. Como yo lo escribía y me daba rabia y todos como, ah, mira qué tierna, juega a tener rabia. ¿Cachai? Entonces, es interesante como también creo que en la música o en la cosa creativa también uno ya está en el mundo sujeta a tanto escrutinio y presión que después ya, como cuando uno está en ese diálogo consigo misma, uno puede ver esos puntos de debilidad o de dificultad y se atreve a acercarse a ellos. ¿Cachai? No sé, es interesante. Entonces yo creo que hay muchas diferencias y yo creo que para una ruptura, yo estaba pensando ahora si qué discos de ruptura de contrapartes masculinos me gustan, pero no tengo a la mano tantos nombres, en verdad, versus mujeres que sí me gustan. Y porque para mí el tema de la identificación ha sido importante. Me identifico, ¿cachai? Me identifico y me representa, y ya sea en una canción, en un poema, en una mirada, ¿verdad? Como el female gaze. Pero no sé. Pero también creo que hay un estilo confesional que es cotidiano y como literal. A lo Taylor Swift, podríamos decir, por ejemplo. O Carole King. Que quizás las contrapartes masculinas, por querer generar un velo de misterio, un velo de algo interesante, más poético, de probar lo que tú decías, de demostrar, quizás son menos prácticos, po. Entonces nunca dicen lo que quieren decir. Lo decimos de una manera abstracta, sugerente, textura. En cambio la mujer dice, bueno, no me llamaste, te esperé todo el día de la tarde, por el teléfono, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido lo más parecido como a una cosa poética, directa y política es como el hip hop. Siento que si uno escucha así como, no sé, trae cual hueso, Kendrick Lamar o lo que tú quieras, ahí hay mucha poesía, hay mucha cosa directa, ¿verdad? Que a veces es más atrevido que quizás una lírica más balbuceada en el rock, por ejemplo. Sí. Esto que decías sobre la diferenciación entre lo público y lo político y en relación a la narrativa de las personas marginales cuando escriben. De esto que decía Aretha Franklin, que decía, es que las mujeres y sobre todo las personas afroamericanas tenemos que pensarnos 2 veces lo que decimos, porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad de volverlo a decir. Exactamente, absolutamente. Y los hombres como que está por facto que, si hago un disco hoy, seguramente voy a hacer un disco dentro de un año. Uno toma muy en serio el decir algo y toma muy en serio que te escuchen. Y uno lo toma por sentado. Y es más, uno se cuestiona. Te dan esa atención o te dicen algo y tú decís, bueno, me habré equivocado, yo no, lo hice bien, lo hice mal, ¿cómo te parece? ¿Qué te parece a ti? O sea, uno tiene una mirada y una forma mucho más inclusiva y horizontal de compartir, ¿cachai? Entonces también creo que eso hace que uno, al traducirlo a la manera creativa, uno también tenga esa apertura, ¿cachai? Esa habilidad como de mirar, quizás el rango de mirada. Uno, al ser mucho más autocrítica y consciente de esas dificultades, ese rango de mirada quizás es más amplio. Será como este rollo de decir, yo quiero que la gente se identifique con esa sensación, o puede ser que se identifique con eso, y no la posición desde, yo soy el genio que sabe todo del amor y que les viene a enseñar. O sea, yo toda mi carrera pensaba, yo entraba a una habitación y decía, yo soy la más tonta aquí, por lejos, soy la persona menos capaz, ¿cachai? Y vivía disponiéndome, ¿me entendís? Como, es que no sé lo que estoy haciendo, así que, y me costó, de hecho, de lo contrario, me costó muchísimo más llegar a un punto de confiar en mi punto de vista.
artístico, estratégico, laboral, ejecutivo, lo que tú quieras, y decir, yo sí tengo un punto de vista y yo sé, y no solamente sé, lo he logrado y merezco lo logrado. ¿Cachai? Y yo siento que culturalmente nos cuestionamos mucho más. O sea, un contraparte masculino puede ser pesado, no tiene por qué dar ninguna explicación, puede tratar a la gente mal y no se le cuestiona su comportamiento ni se invalida lo que él hace. Si un día estoy cansada, estoy vomitando porque estoy enferma y de una entrevista no estoy buena onda, no es que la Francisca no sé qué, esa buena me cae como el pico, ¿cachai? Y al tiro se pone en jaque la capacidad y la calidad de la obra. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo muy cotidiano que la primera cosa que se me ocurre. Esto se puede extrapolar y llevar a miles de espacios. Y sí siento que hay un doble estándar en ese sentido que opera de manera inconsciente y sistémico aún, ¿verdad? Y por eso mismo aún tú puedes tener... o sea, por ejemplo, me pasó cuando empecé mi carrera incluso, con el primer disco y segundo disco especialmente, que empezó a agarrar vuelo y había como un espacio de los colegas y de la prensa, no en este caso Word, por ejemplo, porque siempre me sentí muy acogida, con Alejandro Franco, donde era como, esta música es como del borde. La música de verdad es esta. Y la música que hacen ustedes es esta otra que está en el bordecito de la historia, en los márgenes. Como tengan el control y crean que jueguen, pero... Jueguen, pero esta música en verdad no nos identifica, no es competitivo comercialmente, no es la música de verdad. Entonces nombraban una banda, por ejemplo, de una contraparte generacional masculina y es como, esta música. Y lo tuyo es como, ya sí, que bueno, ¿me entendí? Pero no representa, no conecta, no es competitivo en el mercado o es parte de la historia como lo pueden ser las otras cosas. Sí, ¿no? Y por ejemplo, ahora que ayer fue el cumpleaños del Clicks Modernos de Charly García. Sí, Yo amo a Charly García, pero pues si Charly García adoptaba esas posiciones como hostiles en una entrevista, es que es un genio. Sí, entonces, claro. Hay que respetar que es un genio, claro, y que no conteste, que no esté dispuesto. Y se asume también, porque creo que esas cosas se asumen así porque este es un tema muy interesante, que siento que también tenemos el paradigma del genio que tiene ciertas características, ¿verdad? Entonces, el desafiar ese paradigma de liderazgo o de genialidad también es muy fuerte, ¿cachai? Entonces, yo creo que esa idea de ser un hombre con ciertas características, impenetrable, que lo sabe todo, con convicciones inamovibles, que se está comiendo el mundo y que en el fondo está torturado con su genialidad, ¿verdad? Eso es mucho más creíble y es más cómodo que alguien que se muestra contradictorio, po. Que alguien dice, yo no sé lo que estoy haciendo, quizá estoy súper vulnerable. Que las genias pueden ser terrenales, ¿no? Que pueden ser, no tienen que ser extravagantes. No, y además que también hay una cosa de querer, yo creo que fue Björk que la escuché decir una entrevista, que decía como, una cita que decía como que nos encanta ver una mujer ascender, ser la estrella y después verla quemar y morir. El fenómeno de Juana de Arco. Exactamente. Es un arquetipo poderosísimo en nuestra cultura, exactamente. Y que ha trascendido pues siglos y que parece que no se muere. O sea, es como una percepción que ya uno da por sentado. Sí, totalmente. Exacto. Bueno, Francisca, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por la apertura para responder mis preguntas. He disfrutado mucho esta conversación y de todo corazón espero que no sea la última vez que platiquemos. Y pues yo no pienso en a ver qué viene el siguiente disco, yo prefiero disfrutar y cuando sea el momento de nuevas cosas, será el momento de nuevas cosas. Me encanta y de verdad, demasiadas gracias. Gran conversación, me voy así feliz. Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue todo con Francisca Valenzuela en Warp. Suscríbete a nuestro podcast y escucha las entrevistas más relevantes de Warp en Warp Talks.